Buenas tardes. Va a dar comienzo la cuarta sesión del segundo ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica. Esta sesión está a cargo de Pedro Redondo Reyes, que es licenciado en Filosofía y Filología Clásica y doctor en Filología Griega. Profesor titular de Filología Griega de la Universidad de Murcia, del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. Sus ámbitos de investigación son, como es normal, la música en la Grecia antigua, tema sobre el que ha publicado numerosos trabajos, así como la monografía, en colaboración con el profesor José García López, La música en la antigua Grecia. Asimismo, se ha ocupado de la historia de la gramática en la antigüedad y de diversos aspectos relacionados con el quadrivium, y en el ámbito de la lingüística ha investigado en el dominio de la lingüística indoeuropea y también en el de la lingüística general. Se ha ocupado asimismo de la tradición clásica, con el estudio de esta faceta en la poesía y narrativa contemporáneas, entre otras publicaciones, con una colección de ensayos que se titula Aproximaciones, publicada en Barcelona en el 2009. Ha sido traductor también en la editorial Gredos, para la que ha traducido los Armónica de Ptolomeo. Y más recientemente, con Rodríguez Adrados, culminando la versión de las historias de Heródoto. Tiene en prensa ahora mismo un volumen que titula Mínima Filológica, centrado en la historia y metodología de la filología clásica. Hoy va a desarrollar el tema Música Rhetoricans, la lengua común de la música y la retórica. Las preguntas, las dudas que pueda haber o las preguntas que se le quieran hacer, las haremos al final de la charla, de la conferencia, pero no utilizando el chat, sino levantando la mano, y se formularán de viva voz las preguntas. Ahora recuerdo lo que me ha dicho David, que apaguemos las cámaras y los micrófonos para que no haya interferencias. Pedro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, profesor Lorenzo. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y una satisfacción muy grande estar esta tarde aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Lorenzo por su amable invitación a dar la charla de esta tarde, a participar en el segundo ciclo de la Sociedad Española de Retórica, y también doy las gracias por su amable presentación, por la posibilidad de estar entre amigos, y también me acuerdo ahora de mi mentora y colega María Consuelo Álvarez Morán, que también ha hecho mucho porque yo esté esta tarde aquí. Y a todos los presentes, pues les agradezco su gentileza de acompañarme esta tarde en este rato que vamos a estar juntos. Bien, he titulado mi charla, como ha dicho el profesor Lorenzo, Música Rhetoricans. Podría haberla titulado Retórica Musicans, porque en realidad voy a tratar de dos ámbitos en igualdad de condiciones de los que nos interesa o me interesa esta tarde destacar cuáles son los puntos de conexión en la conformación de un vocabulario técnico. Entonces, mi objetivo aquí hoy es intentar establecer las líneas maestras en torno a esta cuestión, que es una cuestión al mismo tiempo de historia de las formas culturales, una historia del léxico, y también de cómo se configuran o cómo se han configurado los campos semánticos, en concreto aquellos que forman parte de lo que llamamos la retórica grecolatina y la musique techne. Con esta expresión me voy a referir a lo largo de mi charla a la teoría musical, pero también a la práctica musical en la antigüedad. He preparado una pequeña presentación que tiene como objetivo intentar aclarar o ilustrar aquello que yo diga. Voy a compartir pantalla con todos ustedes. Lo he ensayado y espero que me salga bien. He ensayado el llegar hasta aquí. Bueno, creo que se ve, y si no es así, pues luego que me lo digan. Se oye y se ve bien, ¿no? Bien, como digo, se trata de
de una cuestión de léxico compartido entre dos disciplinas, de cómo es posible establecer puentes entre las distintas ramas del saber antiguo, la retórica, la filosofía, la música, pero también la gramática y por supuesto, la astronomía, es decir, en realidad el conjunto de lo que llamamos o de lo que se ha llamado siempre las artes liberales. Y eso desde un punto de vista sincrónico. Al mismo tiempo, desde la pura diacronía, voy a intentar examinar la marcha de términos decisivos y relevantes desde un carácter no especializado, camino de otro sumamente técnico. Bien, voy a organizar mi charla en tres momentos o en tres apartados. El primero de ellos va a ser un referimiento a los procesos de formación de los léxicos técnicos, sobre todo con la vista puesta en el tema que nos convoca hoy aquí, que es la relación entre la música antigua y la retórica grecolatina. En un segundo apartado voy a hablar de la distribución de estos termini tecnici entre la retórica y la música grecolatinas a todos sus niveles, tanto en su organización general como en sus elementos nucleares. Una vez que estos elementos, ya desde época clásica, están plenamente configurados con la importante colaboración de los géneros literarios griegos y después latinos. Y en último momento, pues intentaré señalar muy rápidamente las consecuencias que para la retórica y para la música tuvieron el empleo y el uso de cierto léxico compartido, toda vez que ya desde la última fase de la antigüedad, como es sabido, pertenecen a órdenes del saber distintos, respectivamente a lo que se vino a llamar con los términos latinos respectivos de quadrivium y de trivium. Bien, pues comienzo por el primero de estas partes, de estas propuestas, y para empezar quiero destacar un hecho, el de que cuando se estudian los léxicos o campos semánticos de carácter técnico, estos forman parte ya de una disciplina que ha alcanzado casi siempre un nivel tal que podemos decir que tales términos en realidad ya no son ambiguos. Por poner un ejemplo, en esta primera diapositiva lo he consignado, pasa así en la última filosofía, pues con términos como logos o como eidos, de todos conocidos, que ya si al principio tuvieron un cierto carácter ambiguo, podrían traducirse por muchas palabras cercanas en sus rasgos, al final en la filosofía última y según la escuela tienen un carácter muy especializado. En matemáticas, por ejemplo, semeion, que significa punto, o grammé, que significa línea. En la retórica o en la música, términos como períodos. En gramática, términos como metáfora, que es de ser una simple traslación, pues es una figura ya profundamente tecnificada ya en época de Aristóteles. En astronomía pasa lo mismo, se me ocurre la palabra sitzigía, ¿no? Sitzigía, es una especie de conjunción de astros, en métrica sería un par de estructuras de cola o de versos, ¿no? Es evidente que la oratoria y la música musicotecnia, tienen elementos en común desde sus propios inicios. Y de aquí es de donde podemos partir. Podríamos abundar en cómo el lenguaje pudo tener una función de apropiación de la realidad en el ámbito de la magia, de la relación con la divinidad, que también, por supuesto, tuvo la música como ensalmo, como forma primitiva de estar en el mundo. Esto al comienzo, pero según la sociedad griega fue haciéndose más compleja, lengua y música compartieron la esfera de la educación, de la paideia, de niños y jóvenes. Y así sabemos que la educación más o menos común, más o menos reglada, partía de la enseñanza básica del grammatistes y pasaba seguidamente a la del grammaticos, que se ocupaba principalmente de una lectura y de un análisis simplemente gramatical. Antes de llegar a la última fase de la enseñanza, que estaba encomendada al sofistés, que era un maestro del discurso y incluso en último grado de la improvisación oratoria. Pero todo esto siempre en combinación con la música, que es uno de los ingredientes, como sabemos desde Platón, del programa educativo griego y después latino. Esta es, sin duda, a mi juicio, la clave.
el carácter paidéutico que compartieron la música y la retórica en la antigüedad, sobre todo en el caso de la última época, en la época más tardía, cuando se va acentuando, por así decirlo, la dimensión más elocutiva, o se va acentuando la parte de la elocutio en detrimento de otras partes de la gramática, de la retórica clásica, perdón, y al mismo tiempo hay un cierto acercamiento a la poética, de modo que al final pues, lo que hay es un fenómeno de poética retórica o de retórica poética, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí y con la sucesiva especialización, el lenguaje natural del que se parte para estas disciplinas va camino, con el paso del tiempo, hacia un lenguaje técnico que me voy a permitir llamarlo una suerte de escolasticismo, en el sentido etimológico de la palabra escolástica, ¿no? de algo que se aprende y se enseña en la escuela. Un lenguaje más fijado terminológicamente, en el que cabe, por supuesto, hablar del sentido en que determinado autor o corriente entienden un término. Por ejemplo, y también cabe destacar, o sea, cabría hablar de cómo mantienen un léxico compartido. Por poner un ejemplo, el caso de Sitzigía, de ser un par natural de cosas, es un término técnico en la métrica griega, pero también lo es en la astronomía y no tienen absolutamente nada que ver. En el caso de la música es muy relevante. Buena parte de su léxico técnico, sobre todo el referido a los elementos de la teoría musical, tal como aparece en los tratados de época imperial, tiene relación o procede directamente de la gramática. Un ejemplo de ello, entre muchos, sería, pues, explicar uno es complicado, pero, por ejemplo, el término griego sílabe, con dos landas, que ha dado en la gramática pues, el concepto de sílaba, pues en la teoría musical es un intervalo de cuarta, es decir, pues el espacio sonoro que va desde, pongamos, el do hasta el fa, ¿no? O sea, 4 notas. Eso es una sílabe en términos de Arquímedes de Tarento o de Hipaso, estos pitagóricos antiguos. Este escolasticismo se ve, por ejemplo, en el uso de determinadas palabras que tienen un amplio espectro semántico y a lo largo del tiempo van siendo sustituidas por palabras mucho más especializadas. Estoy pensando, por ejemplo, en los primeros testimonios sobre la música en Grecia, pues se habla de nomoi, los nomoi, que son una especie de estilos libres asociados a un dialecto, asociados a una instrumentación. Estos nomoi, deja de usarse esta palabra pronto para privilegiarse la palabra armonía, que es lo que vamos a encontrar en la República de Platón, en la Política de Aristóteles, y al final esta suerte de lenguajes musicales se transforman en escalas que son llamados tonoi, y estos tonoi o tonos en singular son plenamente términos, es un término técnico que nada tiene que ver con la laxitud de términos como armonía, como nomoi, incluso como tropos, ¿no? Pero esto ya va ocurriendo con es un periodo, es una fase que termina ya en época imperial, ¿no? Bien. ¿Por qué ocurre esto? A partir del final del periodo arcaico griego, digamos en torno al comienzo del siglo VI a.C., los géneros literarios están presionando en la conformación y alcances de muchos ámbitos de la vida griega. Los propios géneros literarios son formalizaciones acerca de las cuales se crea una teoría alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, la poética de Aristóteles. Son formalizaciones de lo que debieron ser, en un principio, formas más libres asociadas a la vida social. Por ejemplo, cantos de cosecha, los cantos de boda y meneos, los himnos en una festividad local, ¿no? Esto es muy conocido, hay ya mucha crítica especializada sobre esto, y esa crítica ha llamado a este tipo de momentos únicos, pues lo que todos hemos conocido como el kairos, es decir, ese unicum, ese momento único en el que había una simbiosis entre los intereses del público, los intereses del poeta. Es un momento vivo y no fosilizado en una tegene todavía, ¿no?
es un unicum por más que ese momento, ese kairos, estuviera asociado al ciclo de la naturaleza o a la vida en sociedad y a sus ritos, ¿no? Un público concreto, una ciudad concreta, un mito determinado en el horizonte espiritual de esa comunidad, una aitía o una causa concreta con un culpable o un inocente concreto, ¿no? En esos casos, a los que ya, por supuesto, no podemos tener acceso, en esos casos no existe la profunda tecnificación del lenguaje. La consecuencia de esta tesis que presento aquí es que los términos tuvieron una fase en su uso común con el lenguaje cotidiano. Así, por ejemplo, mitos es prácticamente un sinónimo de logos, porque son intercambiables y así aparecen en los textos, en los escritos de los logógrafos, de los primeros escritores de historia, podríamos llamar jonios. Pero ya más tardíamente, y pongo el otro caso extremo, en el otro punto de la parábola, el gran rector de época imperial, Helioteón, en los Progymnasmata, dice que un logos, perdón, que un mitos, y ahí tienen la definición, un mitos es un logos pseudes eikonitson aletheian, es decir, un discurso ficcional que refleja o que figura la realidad, la verdad. Es decir, no hay esa posibilidad de intercambio que venía dada por el hecho de que el logos da palabras al mitos y el mitos viene encarnado por el logos. Son cosas distintas y lo que tenemos ya es un uso técnico en determinados momentos del discurso oratorio, ¿no? Bien, lo que quiero decir con todo esto es, pues, que en el caso de la terminología técnica, y por tanto en el caso de la retórica, se observa siempre un origen en la lengua, llamémosle natural, y así una creciente especialización. Dicho con otras palabras, no se crea una terminología técnica ex nihilo. Si bien es verdad que puede crecer el acervo mediante prefijación, subfijación, etc. Bueno, esto es otro problema. Me gustaría recordar aquí que existe una contribución importante respecto de estos fenómenos y que procede precisamente del profesor don Juan Lorenzo, quien señaló pertinentemente que ya en época de Dionisio de Halicarnaso, los retores tenían a su disposición una terminología especializada y desarrollada por completo. El profesor Lorenzo señalaba que los campos semánticos, a partir de los cuales los primeros retores tomaron el mayor número de palabras, fueron principalmente el de la naturaleza y el de las actividades humanas en general. Por ejemplo, en el caso del latín, pues puritas, términos como puritas, con términos como aridus, obscurus, etcétera, que son términos propios de cualquier actividad humana y pasan a identificar estilos, rasgos, elementos de la retórica. También en el caso del griego tenemos términos generales como auxesis, en la amplificatio, que es un aumento, es una técnica retórica, la metábasis, que es un traspaso, un cruce, que en retórica es un paso de un tema a otro, y esto recibe el nombre técnico de metábasis. O como el propio profesor Lorenzo señalaba, el caso de progymnasmata, estos ejercicios que, si como término propio de la retórica significaba ejercicio preparatorio, su significado de origen era el de ejercicio preparatorio para la guerra. Bien, justo como en latín, exercitaciones. Bien. Me gustaría señalar, por mi parte, que la retórica pudo tomar prestado léxico o conceptos de disciplinas que ya en época de Corax Odisias, los legendarios y tenidos como articuladores de esta técnica, de la técnica retórica, pudieron estar ya plenamente operativas, como la filosofía eleática. Es decir, hay otros ámbitos desde donde se toma este léxico compartido. Una filosofía eleática, con Parménides, Zenón, etcétera, para la que el concepto de eikos, lo verosímil, la verosimilitud, es fundamental en el descubrimiento de la verdad. En todo caso, me parece a mí, el proceso de conformación de un léxico técnico, tanto en la oratoria como en la música, ya está plenamente constituido y fijado en la época de Platón, como demuestra
un pasaje del Fedro, en el 266d5, donde ya se muestra la división tripartita del arte retórica y todo su arsenal léxico, conceptual, etc. En el campo de la musiquetechne, de la música, por su parte, ya he dicho, como hay desde el inicio, muchas concomitancias con la gramática. Sin duda porque la arquitectura del sistema teórico de la música es la misma. Es decir, se va desde construyendo el sistema desde la nota o desde el sonido vocal, no llamamos todavía fonema, pero desde el sonido vocal y consonántico, en estructuras sucesivas que van integrando los elementos anteriores, es decir, se pasa por el género melódico, se pasa por la palabra o por el morfema, por el sintagma, hasta llegar a la oración o hasta llegar a la escala musical. El concepto es el mismo. Esto está recogido, por ejemplo, en el Pseudo Plutarco y en escritores técnicos de la escuela aristotélica. Bien. ¿Cuál es el proceso que se da en esta creación del léxico técnico? Que no es sino la especialización de un acervo lingüístico, como digo, que era patrimonio de la lengua toda. Pues de nuevo me atengo en esto a lo que escribía al respecto el profesor Lorenzo, el empleo figurado de palabras de la lengua común, que por traslación metafórica pasaron de otros ámbitos concretos del saber al del estilo y la retórica. Bien. Estoy convencido de que lo que debemos entender aquí es el hecho de que una palabra dada pueda ganar rasgos sémicos, o como dicen los lingüistas, ampliar los semas, ampliando así su rango semántico, claro. En otras palabras, la capacidad de ser usadas en ámbitos distintos de aquellos en los que eran habituales a ovo, desde el inicio. Este proceso se puede entender con la vista puesta en la necesidad de los ámbitos de especialización que ya se daban en la Grecia arcaica. Y la retórica, en este caso, surge en el sur de Italia ya, según la tradición, como una técnica constituida, como una formalización de una práctica que era ya conocida y habitual. Es decir, podríamos decir, mediante el dominio de elementos que previamente han de ser reconocidos y nombrados según Aristóteles. Estos ámbitos se constituyen a partir de principios. Y digo esto porque me gustaría entender que el léxico técnico constituye estos elementos nucleares o arjai de los distintos ámbitos entendidos bien como epistemai, bien como tegenai. Les he traído un texto de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, pero que también está recogido casi de la misma manera en las refutaciones sofísticas. Dice Aristóteles, en efecto, cuando uno tiene de alguna manera seguridad sobre algo y le son conocidos sus principios, sabe, porque si no los conoce mejor que la conclusión, tendrá ciencia solo por accidente. Ciencia por accidente significa que no estamos dentro de una sistematización del saber, y esa sistematización viene dada por las arjai. Los principios permiten que la episteme, o la ciencia, pueda operar deductivamente. Pero en el caso de la retórica, y también en el de la música, estamos, según Aristóteles, en el terreno de la técne. Porque, según el propio Aristóteles, también en la Ética Nicómaco, que es el texto que les ofrezco a continuación en esta misma diapositiva, la técnica, dice Aristóteles, versa sobre el llegar a ser y sobre el idear y considerar cómo puede producirse o llegar a ser algo de lo que es susceptible, tanto de ser como de no ser, y cuyo principio, la G, está en el que lo produce, Es decir, no se trata de elementos de ámbito natural que entran en la sistematización teórica, sino que hay una producción, hay una poiesis, y por tanto está en el dominio del to practicón, según Aristóteles en la retórica. Esta instancia de aquel que lo produce es lo que da importancia al sofista como educador en Grecia y la experiencia que él gana con el tiempo, ¿no? Estoy acordando, por ejemplo, de Filóstrato en las vidas de los sofistas, cómo los sofistas van aprendiendo a partir de otros, pero van desarrollando su técnica cada vez más hasta llegar al culmen de la virtud, ¿no? Bien, tanto la retórica
como la música, se sitúan, como digo, en el ámbito de la poiesis o de lo práctico, porque tienen como materia prima, respectivamente, el lenguaje y el sonido. En el caso de la música, no solo el sonido, sino, como dice Platón, en la República es un compuesto, es una amalgama de armonía, de ritmoi y de logoi. Es decir, estos logoi, que sería la lexis poética, a la que acompaña luego el sonido y la danza, por ejemplo, la órgesis y toda la instrumentación, es el elemento común, es el cruce o la intersección entre estas dos grandes ramas de la sabiduría antigua. Y es aquello, además, que proporciona la posibilidad del trasvase del léxico. Me estoy acordando de Catón cuando dice rentene, verba sequuntur, o sequentur, perdón, el par retórico res verba es el equivalente en música a sonus verba. Es decir, que podremos hacer todo un cuadro de concomitancias o de paralelismos. Bien. El progresivo escolasticismo de las disciplinas, y el sentido escolasticismo en el que lo he empleado desde el principio, en estos ámbitos del saber, tanto en Grecia como después en Roma, se produce gracias a la especialización de palabras, como he dicho, que podemos llamar nucleares, cuyo proceso de metaforización ha concluido ya y que arman en varios niveles la disciplina en cuestión. Pondré un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si nos fijamos en el término griego semeion, aquí lo he puesto, aunque luego he puesto algunas grafías transliteradas, pero aquí lo he puesto en griego, esto que es lo que luego Quintiliano va a llamar signum, que si no me equivoco es una de las pruebas en technoi, junto a los argumenta y exempla. Bien, este semeion, sabemos que en la lengua corriente significaba simplemente una mera marca o señal. Por ejemplo, en Heródoto, es la marca en un escudo, en Heródoto. Esta marca puede proceder de los dioses y tenerla en el cuerpo, y entonces, por ejemplo, en Sófocles, pues es un presagio, es un presagio. Ahora bien, en Tucídides, el semeion ya es una prueba que va más allá de la pura materialidad de la marca, y entonces leemos expresiones como semeion de, semeion gar, algo así como prueba de todo lo que estoy diciendo, y entonces aparece un argumento o una serie de razones, de modo que lo que era una marca, un signo o una señal, va desprendiéndose de la pura materialidad. Es decir, que vemos cómo se va haciendo abstracción hasta llegar, por ejemplo, pienso en un Euclides, en los Elementa, el primero de los axiomas de los Elementa matemática de Euclides, pues se dice que el semeion es aquello que no tiene partes, porque es el punto. Bueno, alternan también con stigme, ¿no? Es punto también, pero es aquello que no tiene partes, es decir, es una especie de entelequia, no tiene ya marca, no tiene marca ya, ¿no? En gramática, por ejemplo, pues también sigue su propio camino, y Dioniso de Halicarnaso, en el De Compositione Verborum, nos dice que un semeion es simplemente el sonido vocal. El sonido vocal. En música, por su parte, pues se refiere al mero signo gráfico en el que se anota la música. Como ustedes saben, la música en la antigua Grecia y en Roma se anota alfabéticamente. Una letra tenía, de hecho, un valor musical en una escala dada, y va variando gráficamente, pues esto es el semeion. Es decir, no es un grama, es un semeion. Finalmente, en retórica, pues el semeion acentúa la idea de prueba y a vista, entendiéndose como indicio. Y Aristóteles en la retórica lo entiende como fuente del entimema, es decir, es la fuente que permite elaborar un entimema. El entimema, como saben, es el equivalente en retórica de lo que en una episteme sería, o en lógica, sería el silogismo, ¿no? Por ejemplo, y tomo el ejemplo del propio Aristóteles, si Sócrates es sabio y justo, lo que tenemos es un semeion de que los sabios son justos. Este es el razonamiento.
La así llamada retórica de Alejandro, que es otro manual que está atribuida a Anaxímenes de Lámsaco, un escritor ya más tardío, señala que semellon es una cosa que se relaciona con otra. Y puede serlo no solo de lo sucedido, sino también de lo sucedido, sino también de lo no sucedido. Y por ello Cicerón al final clasificaba el signum como una subdivisión del probable en el Dimensione, una subdivisión del probable. Es decir, hay toda una constelación de ideas sobre esto, pero lo que yo quiero destacar aquí es cómo se ha ido abstrayendo aquello que empezó como una mera marca física en el cuerpo o en un escudo, ¿no? Bien. ¿Qué hay, pues, de la relación y trasvase de terminología entre la retórica y la música en la antigüedad? Pues la relación es antigua y deriva, a mi juicio, de un hecho simple. Ambas technai comparten el lenguaje como punto de partida y la idea de qué se puede lograr con el lenguaje. Como consecuencia, retórica y música comparten también determinaciones. Y entiendo por determinaciones algunos de sus efectos y presupuestos. Mencionaré dos a modo de ejemplo. En primer lugar, los efectos. Como es sabido, el gran Gorgias de Leontinos, que tanto tiene que ver con el poder de la retórica, señaló muy claramente cómo la palabra era un minúsculo soberano con el que se lograba grandes cosas. Bien, eso que se logra está basado en el carácter, en el ethos, que luego se va a traducir en latín como mos, que da lugar en el oyente a un pathos, que es una afección. Primero me voy a referir a la música. Desde los presocráticos, y estoy pensando sobre todo en los pitagóricos, pero también los presocráticos, jonios y demás, también en Platón en la República, luego Aristóteles en la Política, tenemos consignado un repertorio de efectos anímicos en los oyentes en función de los instrumentos con que la música es ejecutada. Por ejemplo, si se ejecuta la música con un aulos, con esta especie de oboe o de flauta, pues vamos a tener una música orgiástica y, por tanto, un efecto anímico, un ethos orgiástico o propio de los corigantes en los oyentes, ¿no? Y si se hace con una lira, pues vamos a tener un efecto apaciguador y que va a llevar al oyente a la serenidad, a la grandeza de ánimo, por ejemplo, porque está asociada a la antigua música, la música la música que le gustaba a Platón, ¿no? Ese ethos está asociado a las escalas, está asociado a los géneros melódicos, al tipo de intervalos que utilizamos. Bien, no nos vamos a detener en estos aspectos. Y es que no solamente se trata de música, sino que esta se da también con la lexis. Es la reunión de lexis, de palabra, de melos, que es la melodía, y del órgano, que es la instrumentación, lo que da lugar al trasvase del ethos contenido en la música al alma del oyente. Esta es la lógica que hay en la antigüedad sobre esto. Desde el punto de vista de la retórica, por su parte, pues ocurre igual. No solo porque se quiera obtener una disposición anímica, una diácesis del oyente. En retórica, el ethos es un concepto capital. En primer lugar, aquel con el que el orador se presenta ante su auditorio. Esto lo dice Aristóteles. Y luego también, por supuesto, el ethos del auditorio con el que se enfrenta el orador, porque luego dice Aristóteles en la retórica que no es lo mismo que un orador se enfrente a un auditorio en un sistema democrático que en un régimen tiránico, porque los caracteres están conformados de distinta manera y el orador puede jugar con esto. Bueno, les he traído aquí un texto de Aristóteles que habla sobre el ethos. Dice, esto es de la retórica, dice, resulta así necesario atender a los efectos del discurso, no solo a que sea demostrativo y digno de crédito, sino también a cómo ha de presentarse uno mismo y a cómo inclinará a su favor al que juzga. ¿Por qué traigo este texto? Porque la lógica es la misma, es decir, el ethos del emisor, en este caso del orador, se traslada o se trasvasa al auditorio. Igual que en música, el ethos de la música se traslada al oyente o al auditorio. Las pruebas relativas al ethos tienen que ver con la credibilidad del orador, como he dicho. Mientras que el pathos se dirige a la crisis o juicio de los oyentes a través de las emociones. La ira, el odio, el temor, todo esto está muy tematizado por Aristóteles.
todo este ámbito de ideas sobre el carácter se ubica al principio en el proimion, y las emociones al final se ubican en el epílogo. Pero bueno, dice Aristóteles unas líneas después en la misma retórica: de entre las pruebas por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son de tres especies. Unas residen en el talante del que habla, otras en predisponer al oyente de alguna manera, y en las últimas en el discurso mismo. Es decir, que la persuasión está contenida, en primer lugar, en el emisor. Es decir, y esto es uno de los rasgos más llamativos, a los que luego, por cierto, me voy a referir de nuevo, de las similitudes entre retórica y música en la antigüedad. Cicerón, por su parte, sigue fiel a este esquema, y en el de Oratore, pues dice también que esto es un texto ilustrativo de cómo estas ideas se van extendiendo y van persistiendo en la antigüedad para ganar, quiere decir para convencer. Resulta muy efectivo realzar el carácter, los principios, los hechos y modos de vida de quienes promueven las causas y de los que son defendidos, y disponer lo más posible el ánimo del auditorio a la simpatía, no solo respecto al orador, sino en especial respecto a quien el orador defiende. Bien, esto en cuanto al aspecto, digamos, técnico de este carácter, que sería, digamos, hoy diríamos, pues la simpatía que nos provoca, simpatía, pero el carácter etimológico de simpatía, de simpatia, esta simpatía que nos provoca, pues aquel que está pues intentando convencernos de algo, o como muchos músicos saben, pues no es lo mismo tocar en do mayor que en si bemol menor, claro, porque luego sería muy interesante ver hasta qué punto todo esto es convencional, ¿no? Hay mucha etnología sobre esto, pero bueno, no es nuestro tema de hoy. Y como digo, este es el aspecto técnico de Lezos, pero me gustaría acudir sobre esto y abundar simplemente en un escritor como el Pseudolongino, un escritor de época imperial. Bueno, pues no estamos muy seguros del autor, pero hay un texto capital sobre los discursos en la antigüedad, sobre todo literarios, que es el sobre lo sublime, el Peripsus. Pues si acudimos a este Pseudolongino, vemos cómo los teóricos de la retórica explican los efectos generales de esta, pero acentúa lo de carácter general directamente ya con la comparación de los efectos en la música. Recuérdense las anécdotas de Pitágoras, cómo la música es capaz de calmar los ánimos de los jóvenes embravecidos, etcétera, etcétera, mediante la melodía, mediante la glosa, etcétera. Bien, en este tratado sobre lo sublime, el Pseudolongino dice que uno de los factores que contribuyen a lo sublime en el discurso es el orden en la síntesis. Esta idea de síntesis que debe ser entendida aquí como composición. A su vez es un término técnico de la música, porque el propio Elioteón dice que los progymnasmata son syntheseis germosmenai, es decir, composiciones armonizadas. Estos son los progymnasmata, según Elioteón, ¿no? Bien, les he traído un pequeño fragmento sobre lo sublime. Dice el Pseudolongino en el capítulo 39 que la armonía es para los hombres no solo un medio natural para la persuasión y el placer, sino también un instrumento admirable de la grandeza y emoción. Y se pregunta, pues ¿no infunde la flauta en los oyentes ciertas emociones, las pone fuera de sí y los convierte en una especie de corimantes? ¿No? Es decir, lo que me interesa aquí es que ambos discursos están fundidos en uno solo. ¿Por qué? Porque para Longino la composición, unas líneas después, dice que la composición es una armonía del lenguaje natural de los hombres. Y por la combinación lo multiforme de sus sonidos, introduce en las almas de los que lo rodean la pasión que domina al orador. ¿Ven cómo cómo se aprecia aquí la completa simbiosis o fusión de ambos dominios? Voy a mencionar dos casos más. En primer lugar, Dionisio Halicarnaso, sobre estos aspectos generales. Afirma en su tratado sobre la dicción de Demóstenes, que los discursos de Sócrates, dice Dionisio Halicarnaso, dan la sensación de una melodía doria y enarmónica. Bueno, una melodía doria sería una melodía pues, hecha sobre patrones melódicos
llamados por los griegos dorios. Ya saben que había escalas, pues doria, frigia, lidia, en fin. ¿Qué quiere decir con esto? Que los efectos que produce el discurso de Isócrates es totalmente semejante a los efectos que produce una melodía doria. Y dice el propio Demetrio, que es el segundo de los testimonios que quería traerles, sobre el estilo, también un teórico ya de época imperial, que hay que seguir las recomendaciones de los músicos sobre la suavidad o aspereza de una palabra a la hora de elegirla para un discurso. Y lo digo porque cuando se habla de la suavidad o aspereza de una palabra para un discurso, esto es lo mismo que decía Laso de Hermíone en el siglo VI a.C., el gran teórico musical, uno de los primeros teóricos musicales de la Hélade, cuando decía, por ejemplo, que para los coros del ditirambo había que evitar el uso de la sigma, porque como los coros de ditirambos eran numerosos en cuanto a su formación, pues demasiadas eses pues eran cacofónicas. Es decir, hay una conciencia de que el lenguaje debe ser elegido muy cuidadosamente, tanto para el estilo y sus efectos en el discurso oratorio como para en el melos y en la lexis musical. Bien, la segunda de las determinaciones que a las que me quería referir rápidamente, pues es el fenómeno del ritmo, el ritmos en griego y el numerus en latín, que es más o menos como fue traducido ritmos. En música, Aristóxeno, que fue un discípulo de Aristóteles, distinguió entre el ritmo como factor fundamental en la música y aquello que está sometido al ritmo, el to rhythmizómeno. En el ámbito latino, Cicerón es quien opta por referirse a ritmos como numerus, y entonces tenemos un texto como este de Oratore, donde dice, el ritmo no existe en lo continuo, y tanto el marcar con la voz los espacios regulares como con un golpecito los a menudo irregulares produce el ritmo. Esto es como si estuviéramos hablando del ritmo musical, pero lo tenemos dentro de un tratado técnico de retórica. Al final dice, esos miembros deberán guardar una proporción. En latín, al final del párrafo es con el adjetivo modificata, que hace alusión al modus, al modus, es decir, a la proporción, al logos, si quieren, ¿no? Bien, hechas estas observaciones, ¿cuáles son los testimonios que confirman más allá del léxico el parentesco entre música y retórica? Pues, como he dicho al principio, el contacto es antiguo en la medida en que la retórica se había interesado por la música. Sabemos que los discípulos de Aristóteles, voy a decir algunos de los, digamos, de los capítulos un poco más conocidos, los discípulos de Aristóteles, Aristóxeno y Teofrasto, pues escribieron respectivamente sendos tratados sobre retórica y sobre música. Lo que indica que en el Liceo los dos ámbitos estaban muy conectados. Otro testimonio, el gran Libanio, al final de la antigüedad, en la primera de sus oraciones, dice que sus propias composiciones y las de otros son llamadas o se pueden llamar asmata, es decir, cantos. Y él cuenta que los habitantes de Nicomedia, esta ciudad de Asia Menor, los cantaban, es decir, cantaban. Igual que Bion, que se escandalizaba porque todos los oradores concluían sus discursos cantando. Esto está en los textos de Filóstrato. Bien, más allá de las concomitancias léxicas, es importante observar que para los teóricos de la retórica y el estilo, música y elocuencia parece que comparten la misma naturaleza. Y por eso acabo esta sección diciendo que, citando a Dionisio de Halicarnaso, que en el de Compositione Verborum dice más de una vez que se tiene que esforzar para no parecer que está hablando de música cuando de lo que está hablando es del estilo y de la buena dicción. Bien, paso a la segunda muy rápidamente a la segunda de las partes de mi charla de esta tarde, donde brevemente voy a señalar los puntos de convergencia en que tal léxico es compartido. Bien, voy a hacer abstracción de la cronología de los ejemplos que ponga y tomaré tanto la retórica como la musiquetechne como totalidades sincrónicas. Es un appetitio principi que hago. Lo que quiero hacer es distinguir los niveles en los que el léxico compartido está funcionando. Y me voy a referir a tres especialmente, podría haber más, por supuesto, desde lo más general a lo más particular. En primer lugar,
lo que podríamos llamar la organización global del discurso y de la música, del discurso retórico y de la música. Me voy a referir a dos casos, el de las partes del discurso y el de los géneros del discurso. Respecto a lo primero, podemos citar el pasaje de la retórica que tienen aquí en la diapositiva, donde se dice que el exordio, el prooimion, es el comienzo del discurso. O sea, lo que en la poesía es el prólogo y en la música de flautas el preludio. Es decir, la organización es paralela, dice Aristóteles, y continúa, porque los flautistas, cuando interpretan un preludio que están en disposición de tocar bien, lo enlazan con la nota que da el tono. Y así es también como el exordio debe escribirse en los discursos epidícticos, puesto que una vez que se ha dicho abiertamente lo que se quiera, a ello hay que darle el tono y saber enlazarlo. Es decir, es como si ambos dominios, el discurso y la música, un preludio musical, por ejemplo, empezasen básicamente de la misma manera. Pues Cicerón dice lo mismo sobre la organización. Dice, por otra parte, el comienzo debe estar así ligado al discurso que sigue, que no parezca como los preludios de circunstancias que ejecutan los citaristas, sino un miembro integrado con el resto del organismo. Es decir, que esté bien ensamblado. Aquí lo que me interesa es cómo Cicerón toma de nuevo el ejemplo dado por Aristóteles y lo da por bueno, aunque sea para negarlo, pero lo da por bueno. Bien. La otra parte de la organización a la que me quería referir, pues es el de en la organización del discurso, pues es la organización en los tria genera causarum, muy conocidos en la retórica grecolatina, que establecen una cartografía primaria sobre los tipos de actividad oratoria y, por tanto, sobre la organización y los efectos buscados. En esto no me voy a detener porque ya lo he mencionado, pero voy a mencionar muy rápidamente que en la teoría musical hay también tres géneros melódicos. Tres géneros melódicos, el enarmónico, el cromático y el enarmónico, que dan lugar a efectos diferentes. Son como constelaciones de significado y de kairos totalmente diferentes, pero lo que me interesa destacar es que comparte el mismo léxico, Bien, en cuanto a la organización global del discurso, en cuanto a el segundo nivel en el que quería detenerme. Este segundo nivel, bajando ya de la generalidad a algo más particular, pues no es sino el hecho de que ambos dominios buscan efectos. Ya me he mencionado esto, es el ethos, y lo que quiero resaltar es que el ethos es un haz de rasgos emocionales que están tipificados en los textos. Están tipificados. Esto no se improvisa y se hereda en la tradición. Eso está muy tematizado en la República de Platón. Bien, pues los discursos retóricos tienen los mismos efectos, que es algo que ya se sabía desde Gorgias, ¿no? Dice Dionisio de Halicarnaso, cuando leo alguno de los discursos de Isócrates, ya sea uno de los escritos a los tribunales, a la asamblea, o de los panegíricos, mi carácter, el ethos, se vuelve serio, espudaios. Y hay una gran calma en mi mente, como cuando escuchamos las melodías auléticas de libación o los aires dorios. Este es el punto clave, ¿no? Los aires dorios o enarmónicos. Es decir, los efectos son los mismos porque hay una clasificación que es la misma. Es decir, no hay efectos diferentes en la retórica y en la música, son los mismos. Hay un efecto, digamos, de gravedad, un efecto de relajación, donde el ethos se vuelve muelle, etc. Esto está, digamos, sistematizado. Vale. Sobre esto, creo que lo que es importante señalar es que los efectos musicales ya estaban heredados desde Damón de Oa, y se heredan hasta el final de la antigüedad, desde el propio maestro de Platón. Bien, el último nivel de concomitancia es uno muy específico, y con esto voy a acabar. Es el de la comparación de las dos tecnae en elementos muy nucleares, muy básicos. En el caso de la retórica, pues las figuras, por ejemplo. Y así, por ejemplo, para el pseudolongino, dice, nadie podría poner en duda, creo yo, que la perífrasis contribuye a la elevación del estilo. La perífrasis se entendía como uno de las figuras. Pues así como en la música el tono principal se hace más agradable por medio de los tonos llamados de acompañamiento, de la misma manera la perífrasis sirve muchas veces de acompañamiento
a la expresión principal. Es decir, y contribuye en gran medida a su belleza. Es decir, las figuras entendidas como elementos nucleares de carácter musical. De carácter musical. Bien, elementos nucleares de este tipo, pues tenemos pues, metabolé, taxis, tropos. La metabolé, por ejemplo, pues en el caso de la metabolé, en música es una modulación desde una tonalidad a otra tonalidad. En el caso de la retórica, pues es un cambio o una variación en el pensamiento. Y pues, según los teóricos, era algo imprescindible para una buena composición. Demetrio señala que la variación del pensamiento, que en latín se hizo corresponder, si no me equivoco, con la correctio, pues el desarrollo no debe ser monótono. Dice algo así Cicerón, como no debe ser monótono, sino que el oyente no debe cansarse por la hartura del tema, y entonces existe esta metabolé. Otro caso, taxis. La taxis está referida a la disposición de las notas en la escala. En quintiliano, el ordo es la correcta disposición, de manera que lo que sigue es coherente con la anterior. No me voy a detener demasiado. Y, por supuesto, tropos. El tropo básico, que en retórica todos sabemos lo que es la figura. Quintiliano tiene un pasaje muy interesante acerca de si los tropos se pueden identificar con las figuras, pero el tropos es, en la teoría musical, es el estilo, pero también la escala musical que estamos utilizando, ¿no? Es el estilo o la escala musical. Bien, termino. Termino mi charla sacando algunas conclusiones. Queda claro que en la antigüedad las fronteras entre retórica y música eran muy porosas. Así, el diccionario bizantino que conocemos con el nombre de la Suda llama, por ejemplo, a Dionisio de Halicarnaso sofistés kai músicos, como si fuera lo mismo. Es evidente que con el paso del tiempo ambas disciplinas se fueron separando hasta quedar ubicadas en ámbitos distintos, que es a lo que me he referido al principio de mi charla. La retórica en el trivium, que ya está adelantado en la primera frase, si no me equivoco, de la retórica de Aristóteles, y la música en el quadrivium, por sus relaciones con la matemática y la astronomía, sobre todo con la aritmética y la geometría, sobre todo con la aritmética. Es cierto que en cuanto a las ideas retóricas, pues hubo escuelas. La escuela que viene desde Aristóteles, a través de sus discípulos, a través de Dionisio Halicarnaso, digamos, una línea retórica más basada en la música y en la auralidad y en la oralidad que otras opciones como Filodemo, etcétera, etcétera. Bien, pero camino de la Edad Media, está claro que ambas disciplinas, aun compartiendo léxico, están en esferas distintas. Si observamos bien, la retórica halla su ubicación junto a la dialéctica y la gramática. ¿Por qué? Pues porque la gramática puede ser entendida como la entrada del material, la dialéctica, es decir, la lógica, como el procesamiento de ese material, y la retórica como salida de ese material. En el quadrivium, la música puede tener el mismo papel, el de salida del material sonoro matemático. De hecho, algunos críticos han señalado que durante la época de los humanistas se produjo un deslizamiento de la música desde el quadrivium al trivium, al entenderse el numerus musical como número entendido como ritmo en la oratoria. En la época humanística, en la tradición clásica, es muy importante en este aspecto, porque durante la Edad Media el equilibrio dentro del trivium se había alterado al enfatizarse el componente lógico de la dialéctica y disminuirse el valor de la retórica, que tenía valor, se había enfatizado pues para la diplomacia, para el buen estilo, pero en la Edad Media es una época donde la dialéctica, como saben ustedes, tuvo un gran desarrollo. Ahora bien, cuando esto se corrige, con la revalorización de estos ámbitos del legado clásico en la época de los humanistas, por ejemplo, en la práctica musical, se empieza a abandonar la polifonía abstracta en aras de una recuperación del legado antiguo, en la época del Cinquecento, por ejemplo. Se recupera, a la vez que se recuperan los grandes tratados, por ejemplo, del Pseudo-Plutarco, que era fundamental para conocer el universo musical de los griegos. Ya no se trata de la música de las esferas, matemáticamente hablando,
sino del poder afectivo de la música. Hay una gran recuperación después del lapso de la Edad Media. Y esta es una historia, en el fondo, del poder del lenguaje, del poder de la música, de su intrínseco valor paidéutico. Y vuelvo a lo que decía al inicio de mi charla. Este es el nexo íntimo común de los dos. Cómo las palabras pueden, en unión de la música, alterar nuestro ánimo y de cómo ambas esferas, la retórica y la música, parten de un mismo concepto, el de la paideia del individuo. Muchas gracias.